Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es como siempre un gran placer darles la bienvenida, recibirles y saludarles aquí en nuestro programa de Hispan TV, islam.com, para comentarles que hoy vamos a tener un programa acerca de la paciencia en el Islam. Un tema que generalmente es una necesidad más que un gusto. Realmente la paciencia es una de estas cuestiones, una de estas características, es uno de estos caracteres humanos que se hacen necesario en todo sentido. Cuando hablamos de la paciencia en el Islam hay muchísimas aleyas, versículos del Corán que hablan de que Dios se encuentra con los pacientes. O por ejemplo aquel que dice وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, busquen ayuda en el rezo y la paciencia. Además existen narraciones que hablan de que la paciencia va de la mano de la fe, y alguna narración dice que la paciencia en la religión es como la cabeza en el cuerpo. Cuando las narraciones dividen la paciencia, dicen que hay tres tipos de paciencia que hay que saber administrar en la vida del ser humano. Uno es la paciencia frente a las calamidades, la paciencia frente a las dificultades, es decir, la paciencia frente a aquellos momentos que uno recibe algo que no es de su gusto, algo que le da dolor, algo que realmente le daña, le perjudica, pero no queda otra más que ser pacientes ante las calamidades y las adversidades. Es por eso que todos los profetas que fueron probados justamente con muchas desgracias de enfermedad, de pobreza, de persecución, de inseguridad, de vejez, de debilidad y finalmente de muerte, todos frente a las calamidades fueron pacientes. Y las enseñanzas del Islam frente a la calamidad es justamente la paciencia, que tiene que ver con soportar, que tiene que ver con no desesperar, que tiene que ver con la aceptación de la realidad tal cual es, sin ningún tipo de descontrol del alma. Entonces, el primer tipo de paciencia es la paciencia frente a las desgracias, frente a las calamidades y las adversidades. El segundo tipo es la paciencia ante la obediencia. Sí, ser obediente a la ley también necesita de paciencia. Cuando uno obedece una norma, cumple con una ley, al fin y al cabo muchas de estas leyes que son obligatorias para los musulmanes, por ejemplo, se hacen difíciles. El musulmán, por ejemplo, debe rezar 5 veces al día en 5 momentos determinados. Por ejemplo, durante la mañana, antes de la salida del sol. Quizá durante un día de mucho calor en verano tiene que ayunar, por ejemplo, en el mes de Ramadán, y no puede comer ni beber nada. Y muchas otras cuestiones que hacen a la ley islámica. Todo eso necesita de un ser paciente, de un corazón paciente. Por lo tanto, el segundo tipo de paciencia es la paciencia frente a la obediencia. El tercer tipo es la paciencia frente al pecado. Es decir, también el aludir el pecado, alejarnos del pecado, el no cometer pecado también necesita de paciencia. Es por eso que hay una constante lucha interna entre aquel pecado que se te ofrece como parte de tu vida y aquel hombre paciente que se aleja de ese pecado. Entonces, estas son las tres formas de paciencia que aparecen en los hadices. Hay una narración del profeta muy interesante que dice 3 cosas son las que nos llegan de Dios. O es una cuestión predestinada, por ejemplo, el hecho de que yo sea un hombre, el hecho de que yo mida tanto, el hecho de que yo tenga, por ejemplo, tal compostura, o tal cuerpo, o tal forma, o tal padre, o tal madre, o tal país de nacimiento. Todas esas cuestiones son cuestiones predestinadas por Dios. Dice, esa es la primera cuestión que Dios puede enviar. La segunda cuestión son las bendiciones, los favores, esas cosas buenas. La tercera son las desgracias. Frente a estas 3 cosas que Dios manda, dice la narración, tenemos 3 tipos de responsabilidades. Frente a la predestinación, la aceptación. Frente a la desgracia, la paciencia. Y frente al favor y la bendición, el agradecimiento. Esto es un resumen con respecto a la postura del Islam en cuanto a la paciencia. Vamos a un pequeño corte y regresamos. La paciencia en el Islam. La paciencia en sí es una especie de cultura y ciencia. Es una ciencia que debe ser aprendida. Hay que repetirla en diferentes ocasiones para que pase a ser una característica humana.
En el Corán y los hadices, la paciencia es alabada y calificada con adjetivos positivos. En el Corán, esta particularidad es mencionada en 70 ocasiones. En 19 ocasiones se le ha dicho al profeta del Islam que tenga paciencia en sus actividades, y se han enumerado los muchos efectos positivos que se derivan de tener paciencia. Hay que destacar que, en la cultura islámica, tener paciencia no significa permanecer en silencio, sino que la resistencia ante los sufrimientos y las maldades de la vida que siempre acompañan al ser humano, como pruebas divinas en diferentes aspectos, tales como las dificultades en adquirir una ciencia, realizar los preceptos obligatorios de la religión, evitar cometer un pecado, así como a la hora de hacer frente a los desastres. El paciente es quien tendrá que resistir en todas estas ocasiones, y en ninguna de ellas deberá ser débil. Imam Sadegh dice: la relación entre la paciencia y la fe es igual a la que existe entre la cabeza y el cuerpo, de tal modo que, si se destruye la cabeza, el cuerpo se destruirá, y si se elimina la paciencia, no habrá fe. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros, por acompañarnos hasta este momento en la segunda sección, la sección del experto. Estamos con la experta de nuestro programa, quien aprovecho para saludar, la señora licenciada Masuma Sattepaz. Assalamu alaikum, licenciada, te doy mi saludo por parte de Hispan TV, Islam.com. Estamos hablando acerca de la paciencia y quería que nos comentes un poco de qué forma el Islam toca el tema de la paciencia. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. El tema que nos convoca hoy es el tema de la paciencia desde el punto de vista del Islam, la paciencia desde el punto de vista del Corán. La paciencia dentro del Islam es uno de los pilares de la fe. No podemos solamente hablar de la oración, del ayuno y de otros deberes religiosos y de nuestra fe en Dios si no tenemos paciencia. La fe tiene que estar acompañada de la paciencia, y así como un cuerpo sin cabeza no tiene felicidad, una fe sin paciencia tampoco tiene felicidad. La paciencia es para la fe lo que la cabeza es para el cuerpo. Tenemos leyes del Corán distintas y hay una que encierra bastantes conceptos interesantes. Una dice, Asta'inu billah, dice, ya ayyuhalladhina amanu, Asta'inu bis sabri was salat, wallahu innallaha ma'as sabirin. ¿Qué quiere decir? Oh creyentes, aquellos que creéis, buscad la ayuda en la paciencia y en la oración. Ciertamente que Dios está con vosotros. Qué profundo, qué lindo que es saber que a través de la paciencia uno puede estar con Dios y Dios lo considera y lo recompensa. La paciencia es el grado más alto, es la cabeza y el grado más alto y el mérito más grande que se tiene entre todas las virtudes. De todas ellas es la mayor, es la mejor, es la que depende de ellas. Si no tenemos paciencia podemos tener muchas otras virtudes, pero también perderlas. Cuando necesitamos actuar meditadamente y también unida a la oración. Cuando tenemos que decimos busca la ayuda en la paciencia, es que no es solamente tener una paciencia inactiva y pasiva, sino que la paciencia ayuda, la paciencia es activa. Y además de la paciencia tiene que ir unida a la oración. Por otro lado, tenemos que una paciencia es resignación, es simplemente abandonarse y rendirse. No, la paciencia es decisión, es voluntad. Dice la ley del Corán que vamos a ser probados con temor, con pérdida de vidas y de muchas otras cuestiones, pero que tengamos mucha paciencia, que con ella tendremos la misericordia de Dios y Dios nos va a traer buenas nuevas. Es una prueba divina y no es una desgracia, es una prueba que Dios nos somete a ella para elevarnos y perfeccionarnos. Entonces, no tenemos que estar débiles, y hay un testamento que hace el profeta Luqman a su hijo, donde le recomienda hacer la oración y también recomienda socialmente guiar a la gente hacia Dios, recomendarles el bien y también prohibirles el mal.
pero también dice tener paciencia. Paciencia a veces la asociamos solamente a las dificultades. No solamente tenemos paciencia en las dificultades, debemos tener paciencia también en nuestra obediencia, en nuestra fe, en nuestras acciones para poder ir elevándonos también espiritualmente, y también en nuestras desobediencias, en nuestras caídas, en nuestros fracasos. También tenemos que tener paciencia, porque la paciencia ayuda. Y también Dios se señala que está con los pacientes. Dice, Inna Allaha ma'as sabirin, que quiere decir Dios está con los pacientes. No dice Dios está con los que oran. Tiene un grado muy elevado la paciencia. Dice, son dos cosas importantes, la paciencia y la oración, pero Dios está con los pacientes. Muchas gracias y espero que aprovechen estos consejos divinos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, te agradezco mucho tu participación, que Dios te bendiga, te recompense. Nos vemos las próximas semanas si Dios quiere. Esta fue la respuesta de la licenciada Sade, espero que les haya gustado. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Continuamos entonces en esta tercera parte del programa, que vamos a tener un contacto por Skype como siempre. Esperemos que le pueda responder a estas preguntas nuestro invitado. Salamu alaikum, te doy la bienvenida en islam.com. Estamos hablando en esta oportunidad acerca de la paciencia. Quería que nos comentes un poco cuál es tu opinión de cómo el Islam ve la paciencia. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh Suhail. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por permitirme seguir participando en este programa de Hispan TV. Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, saber en árabe es un término habitualmente traducido al español como paciencia. Es una de las mejores cualidades que puede poseer un musulmán y una de las más recomendadas en el Sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán que en verdad Allah está con los pacientes. Esto lo dice en la Sura 2 de la 153. Saber es la virtud islámica de la paciencia también, o de alguna otra manera, por decirlo, la resistencia que debe tener el creyente en tener fe y paciencia en Allah. Allah ha mencionado saber en más de 90 ocasiones en el Sagrado Corán. También Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán ha nombrado la paciencia o la ha definida como camino de salvación también, porque en la Sura 103 Allah dice, hasta incluso lo refuerza con un juramento, dice, en verdad el hombre camina hacia la perdición, excepto quienes tienen fe, hacen buenas obras y se recomiendan mutuamente la paciencia. También Allah subhanahu wa ta'ala dice, esto no lo lograrán sino quienes son perseverantes y pacientes, no lo lograrán sino quienes por su buena actitud reciban una gran recompensa en esta vida y en la otra, dice en el Corán 41 de la ley 34-35. También dice Allah subhanahu wa ta'ala que esta virtud dignifica y enaltece a quien la posea, o sea, levanta en grados al creyente o al ser humano, a quien tenga paciencia, ¿no? Y fe en Allah. Dice, ten pues digna paciencia. Dice en la Sura 70 de la Aleya o versículo 5. Esta digna virtud se manifiesta en el musulmán a través de la humildad. La persona paciente se convierte en el más humilde. Dice, Allah ha condicionado el liderazgo religioso a tener paciencia y fe. También dice, hicimos de algunos de ellos líderes ejemplares para guiar a los hombres con nuestra voluntad. O sea, los profetas, los imames han tenido caminos, la verdad, en esta vida muy duros y han tenido paciencia. Es como dice el Corán, hemos hecho líderes ejemplares. ¿A quiénes? Estos por haber sido pacientes y haber estado convencidos de nuestros signos. O sea, por haber tenido fe en Allah y paciencia. Esto lo dice en la Sura 32 de la Aleya 24. O sea que la paciencia es un tema bastante importante dentro del Islam. Como hemos mencionado, el Corán lo nombra más de 90 veces. Así que el ser humano está condicionado a tener paciencia y fe, digamos, de alguna otra manera.
Bueno, y mi segunda pregunta es, ¿cuáles son los efectos positivos de la paciencia? ¿De qué forma se manifiestan estos efectos, estos resultados positivos en la vida del hombre? Bueno, el lado positivo que tiene tener paciencia, por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, ciertamente con la dificultad viene la facilidad. Y vuelve otra vez a repetir este mismo versículo, pero con más énfasis, que dice, ciertamente con la dificultad viene la facilidad. Es decir, que después de la estrechez habrá expansión y riqueza, dice. O sea que aquel ser humano que esté resistiendo de alguna manera y teniendo paciencia y fe en algún pedido o en alguna merced que esté esperando en esta vida, deberá tener paciencia que Allah subhanahu wa ta'ala se encargará de dársela. Obviamente que Allah subhanahu wa ta'ala conoce el tiempo exacto del cual debe responder la súplica del pedido del creyente, del ser humano. Obviamente el ser humano teniendo paciencia también y dificultad, es como dice el Corán, viene la facilidad. Así que no debe preocuparse, solamente tener paciencia y fe en Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala se encarga de lo demás. E inshallah que nosotros seamos de aquellos que seamos pacientes y perseverantes, como lo nombra el Corán y lo nombra Allah subhanahu wa ta'ala en su libro sabio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, te agradezco mucho por tu respuesta, que Dios te bendiga, te recompense. Esta fue la respuesta de nuestro invitado. Seguimos con el programa después de esta pausa. Bueno, estamos en la cuarta sección, en la cuarta parte de este programa, hablando acerca de la paciencia. Aquí en la red vamos a ver 3 sitios. El primero, islamoriente.com, vamos a la tienda y ahí encontrar un libro para niños que se llama El resultado de la paciencia. Dice acerca de este libro, relato que nos cuenta una historia verídica que aconteció en vida del profeta del Islam cuando los musulmanes fueron apartados, prohibido todo tipo de comercio y trató con ellos por parte de Quraysh, recluyéndolos a una hondonada que fuere conocida como la hondonada de Abu Talib. Los incrédulos y politeístas mecanos inútilmente intentaron quebrar la resistencia de la nueva fe, aun cuando fuese necesario llevarlos a morir de hambre e inanición. Bueno, este mismo libro, si vamos a organizacionislam.org.ar, está el PDF y ahí vamos a ver la propia historia. El resultado de la paciencia es un relato de la vida del profeta Muhammad. Los principales de la tribu de Quraysh, dice, estaban irritados por el avance del Islam, se habían reunido en la Meca y deseaban tomar una decisión definitiva. El resultado de la opinión conjunta fue volcado en un comunicado. Uno de los presentes le leyó en voz alta: nadie tiene derecho a comerciar con Muhammad y sus seguidores. Nadie tiene derecho a mantener ningún tipo de relación con ellos. Nadie tiene derecho a contraer enlace con ningún integrante de la comunidad de Muhammad, dice. Nuestro deber es secundar a los enemigos del Islam, cualquiera sea la circunstancia. Y comienza después a hablar de qué forma se desarrolla esta historia. Entre exclamaciones, los jefes de Quraysh confirmaron el comunicado y lo colgaron en la pared de la Kaaba, hasta el final de la historia, que les invito a leer luego si Dios quiere. Vamos a esdeespañol.shafaqna.com, que es otro sitio interesante con mucha información. En un artículo aparece el título La tolerancia y paciencia del Imam al-Baqir. Dice: lo que sigue es parte del libro Las virtudes morales del profeta del Islam y de la gente de su casa, escrito por Bakr Sharif al-Qurashi y traducido por Sheikh Faisal Morhej, que ha sido seleccionado por Shafaqna. La historia dice así: el imam Abu Ja'far era de las personas más tolerantes, solía corresponder con magnanimidad y benevolencia a quien lo
ofendía. Los historiadores han narrado acontecimientos en los que se manifestó su tolerancia entre ellos. Una persona de la gente del libro, o sea, o un judío o un cristiano, arremetió contra el imam dirigiéndosele con aspereza y diciéndole: tú eres vaca, porque el nombre del imam era Bakir, y vaca en árabe es Bácara, así que tiene similitud. El imam sonrió y le dijo con apacibilidad: no soy Bakar, no soy vaca, yo soy al-Bakir. El hombre arremetió en contra nuevamente diciéndole: tú eres el hijo de una cocinera. Dice: sí, esa era su profesión. El hombre siguió agrediendo al imam de esta manera. Dijo: tú eres hijo de una negra africana que profiere indecencias. El imam no se enfureció, sino que le contestó: sí, es como tú dices, que Dios la perdone a ella. Dice: si es como tú dices, que Dios la perdone a ella, y si es que mientes, que Dios te perdone a ti. El hombre de la gente del libro quedó estupefacto por esa elevada moral que se asemejaba a la moral de los profetas, por lo que anunció su conversión al Islam. Bueno, estas son algunas de las historias. Aparece una segunda historia, dice: la paciencia. Dice: otra manifestación de sus predisposiciones morales es la paciencia ante los graves sucesos por los que tuvo que pasar desde su más tierna infancia. Él vio en la tierra de Karbala a su abuelo el imam Hussein alayhi salam, el señor de los jóvenes de la gente del paraíso, a los más selectos de la gente de su casa y a sus nobles compañeros que se encontraban con él ser descuartizados como a las bestias. Luego aparecen un par de historias más. Hay una segunda historia, dice: entre las duras aficiones que tuvo que soportar y que rasgaban su alma, está que veía y escuchaba el tremendo suplicio que azotaba a los seguidores de Ahlul Bayt, y muchas otras historias. Bueno, hasta aquí la sección de la red. Espero que les haya gustado y que les haya gustado el programa también. Estamos en contacto con ustedes, si quieren, con el hashtag islam.com. Los esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.